Imagina por un momento que estás sentado en silencio en una mañana tranquila y te das cuenta de que algo ha cambiado. No es tu cuerpo el que te pide descanso, ni tus responsabilidades pesan más que antes. Es algo más profundo, casi invisible, pero imposible de ignorar. Tu alma empieza a decirte que ya no quiere correr. Este es el punto de inflexión que muchos experimentan después de los 60, y es precisamente aquí donde quiero hacerte una promesa. Si me acompañas hasta el final de este vídeo, descubrirás cómo eliminar 8 cargas ocultas de tu vida y al hacerlo, hacer espacio para la felicidad instantánea, real y posible, sin importar tu edad. Esta promesa no es una frase motivadora barata. Es una invitación seria, profunda, casi ética. Una invitación a mirar hacia adentro y darnos cuenta de que, sí, todavía hay vida después de los 60, pero no cualquier vida. Una vida más ligera y auténtica, libre de las cargas invisibles que has cargado durante décadas y que quizá ya ni siquiera notes. Porque la verdad es esta. No es la edad lo que nos limita, sino la acumulación. La acumulación de culpa, miedo, promesas incumplidas, roles que ya no tienen sentido. A los 20 los cargamos por fuerza, a los 40 por costumbre, pero después de los 60 seguimos cargándolos por inercia. Y esta inercia es la mayor ladrona de la alegría. ¿Alguna vez has sentido que no es tu cuerpo el que está cansado, sino tu alma? Que incluso estando sano, incluso cuando el día transcurre sin contratiempos, hay un cansancio silencioso que no desaparece? Bueno, esto no tiene nada que ver con el paso del tiempo, sino con lo que te empeñas en guardar en tu interior. Piénsalo, ¿cuántas veces te has encontrado viviendo más para complacer a los demás que a ti mismo? ¿Cuántas veces has postergado algo que querías por temor a lo que pensarían los demás? ¿Cuántas veces has cargado con apegos que ya no te sirven, simplemente porque te sentías culpable por soltarlos? Este es el peso invisible que nos frena, y de eso es de lo que necesitamos hablar hoy. Después de los 60, la vida no tiene por qué verse como un límite estrecho, como una cuenta regresiva. Al contrario, puede ser la etapa más expansiva de todas, precisamente porque ahora tienes una libertad que antes no tenías. Pero para que esta expansión ocurra, necesitas purificar, eliminar, soltar, porque vivir más no es suficiente. Lo que realmente importa es vivir mejor. Y vivir mejor en esta etapa no significa productividad, no significa ser reconocido ni aplaudido, no significa recuperar la juventud perdida, significa algo más: paz, libertad, autenticidad. Significa, por primera vez, dejar de pedir permiso para ser quien eres. Pero aquí surge un poderoso microconflicto. ¿Cómo podemos dejar de pedir permiso si nos hemos pasado la vida haciendo precisamente eso? Desde pequeños, aprendimos a consultar la opinión de los demás antes de tomar decisiones. Primero fueron nuestros padres, luego nuestros maestros. Más tarde, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros amigos y la sociedad en su conjunto. Pasamos décadas actuando según lo que parecía correcto para los demás, incluso cuando nuestro corazón nos instaba a lo contrario. Este hábito se ha arraigado tanto que hoy, después de tanto tiempo, actúa como una voz interior que nos paraliza incluso antes de dar un paso adelante. Y esta es una prisión elegante, porque es invisible, es silenciosa, pero es real. Es lo que impide a mucha gente volver a enamorarse, mudarse, viajar, decir no sin miedo. La pregunta siempre resuena: ¿qué pensarán de mí? Y esta pregunta, repetida tantas veces, se convierte en un ancla que impide el movimiento, que impide la autenticidad, que impide la alegría. Pero seamos honestos, ¿quién paga el precio de tus sacrificios? ¿Quién duerme con tus pensamientos? ¿Quién siente tus angustias, tus silencios? Nadie más que tú. Entonces, ¿por qué seguir actuando para complacer a los demás?
quiero que reflexiones profundamente. ¿Qué harías hoy si no tuvieras miedo de ser juzgado? ¿Qué cambiaría si no tuvieras que justificar tu alegría como si fuera un lujo? La respuesta a esta pregunta podría ser el comienzo mismo de tu felicidad instantánea. Y entiendan, no se trata de rebelarse contra el mundo, de darle la espalda a todos, ni de actuar con egoísmo. Se trata de algo mucho más simple y a la vez mucho más profundo. Dejar de pedir permiso emocional para existir. Cuando has vivido tanto, lo que realmente importa es no traicionar más. Y aquí surge otra provocación. ¿No es precisamente porque sigues pidiendo este permiso que te sientes tan cansado? ¿Cuántas veces has tolerado relaciones que no funcionan simplemente por costumbre o por miedo a que te llamen frío? ¿Cuántas veces has soportado críticas disfrazadas de cariño, exigencias disfrazadas de afecto, simplemente porque sentías la necesidad de mantener vínculos que han perdido su significado? Este cansancio que sientes, que no es físico sino espiritual, proviene de ahí. Proviene de conversaciones que ya no te acogen sino que te pesan, de presencias que ya no te reconfortan sino que te desgastan, de vínculos que ya no te nutren sino que te unen. Y todo esto, en el fondo, se mantiene por una sola razón: el miedo. Miedo a decepcionar, miedo a parecer desagradecido, miedo a estar solo. Pero os voy a decir algo que quizá nadie haya dicho hasta hoy. No es egoísta poner límites. Al contrario, es un acto de profundo respeto por uno mismo. Es autocuidado. Y cuando aprendes a decir no sin culpa, cuando empiezas a proteger tu tiempo, cuando te das cuenta de que no todos los vínculos tienen que ser eternos, das el primer paso hacia la ligereza. Y la ligereza no es vacío. La ligereza es aire, es espacio, es aliento. Es la sensación de finalmente poder habitar tu propia vida sin el peso de ser alguien que ya no eres. Ahora quiero que imagines algo. ¿Qué pasaría si fuera posible, incluso hoy, liberarte de estas cargas invisibles? ¿Qué pasaría si, desde este momento, pudieras empezar a liberar viejas culpas, resentimientos sin sanar, roles que ya no tienen sentido? ¿Qué quedaría? Te lo garantizo, no habría vacío, habría alivio. Y este alivio es la puerta a la felicidad instantánea de la que hemos hablado. Porque la felicidad, después de los 60, no nace de grandes logros externos, sino de pequeñas liberaciones internas. Y aquí está el punto central de esta primera parte. Hay vida después de los 60, pero solo florece verdaderamente cuando decides eliminar aquello que ya no te sirve. Ese es el secreto de la ligereza, esa es la invitación. Pero quizá todavía te estés preguntando, bien, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me quito estas cargas sin sentirme culpable, sin parecer desagradecido, sin sentir que estoy abandonando mi historia? Esa es la gran pregunta. Porque créeme, todo empieza cuando entiendes que vivir mejor no se trata de acumular, sino de aprender a soltar. Hay un hábito que empieza tan temprano en nuestras vidas que, con el tiempo, pasa desapercibido. Se instala lentamente, casi como una segunda piel. Crecemos creyendo lo normal, natural, inevitable. Hasta que un día miramos atrás y nos damos cuenta de que pasamos décadas viviendo más para complacer que para existir plenamente. Este hábito tiene un nombre simple, pero un impacto devastador: vivir pidiendo permiso. Permiso para ser feliz, permiso para elegir, permiso para decir no, permiso incluso para sentir. Desde niños nos han enseñado a consultar la opinión de los demás antes de tomar cualquier decisión. Primero fueron nuestros padres, quienes, con amor y autoridad, nos enseñaron a distinguir el bien del mal. Luego, nuestros maestros, quienes determinaron qué merecía aplauso y qué debía corregirse. Más tarde, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros amigos, la sociedad en su conjunto. Y sin darnos cuenta, incorporamos la idea de que cualquier paso fuera del guión necesitaba la aprobación de alguien.
Con el tiempo, esta necesidad externa de aprobación se convierte en algo aún más peligroso, una voz interior, incluso cuando nadie nos mira, incluso cuando nadie nos pide explicaciones, resuena en nuestro interior con frases como ¿y qué dirán? O ¿no decepcionaré a alguien? Esta voz es sutil pero poderosa, paraliza sueños, sabotea decisiones y transforma deseos legítimos en culpa silenciosa. ¿Cuántas veces te has abstenido de experimentar algo por pensar en el juicio de los demás? ¿Cuántas veces has pospuesto un simple deseo, como viajar solo, comprar algo que querías, mudarte de casa, cortar relaciones que ya no tenían sentido, simplemente por miedo al qué dirán de ti? ¿Cuántas veces tu vida se ha visto en pausa por una mirada crítica, una expectativa incumplida, el miedo a parecer egoísta? Este hábito, tras décadas, se vuelve tan natural que a menudo no nos damos cuenta de que vivimos para el aplauso de públicos invisibles. Tomamos decisiones pensando en personas que ya no están presentes. Tomamos decisiones moldeadas por valores que no son nuestros, pero que se han cristalizado en nuestro interior como verdades absolutas. Y lo más cruel, esta prisión no grita, es silenciosa, no te impide vivir, pero te impide vivir. Con la verdad es como si hubiera un filtro entre lo que quieres y lo que logras. Y este filtro siempre pregunta, esto será aceptado, pero detente un momento y piensa conmigo. ¿Quién paga el precio de tu renuncia? ¿Quién se acuesta en la almohada con tus pensamientos? ¿Quién siente el dolor de tus decisiones pospuestas? No son tus hijos, no son tus amigos, no son tus vecinos, ni tus compañeros de trabajo. Eres tú, y solo tú. Sé que esta constatación duele. Porque al afrontarla debemos admitir que en muchas ocasiones nos traicionamos a nosotros mismos. Dejamos de lado nuestra legítima voluntad de cumplir las expectativas de los demás. Mantuvimos roles, personajes y silencios que no correspondían a quienes realmente éramos. Pero aquí viene un microconflicto que posiblemente ya haya surgido dentro de ti. Si dejo de pedir permiso, ¿no me volveré egoísta? ¿No pareceré desagradecido? ¿No perderé a personas importantes? Esta es la gran trampa del hábito de pedir permiso. Nos convence de que vivir en armonía con los demás es sinónimo de bondad, amor y respeto. ¿Pero es realmente así? El verdadero respeto empieza cuando te respetas a ti mismo. El verdadero amor no exige abnegación. El verdadero cuidado no exige sacrificios permanentes. Lo que exige esto no es amor, sino dependencia. Y la dependencia no nutre, aprisiona. Piensa en cuántas veces te has callado para evitar conflictos, cuántas veces has cedido para no decepcionar, cuántas veces has reprimido tus propios deseos para mantener una apariencia de armonía. Estas situaciones pueden haber preservado vínculos a corto plazo, pero a la larga te han dejado cicatrices, marcas de frustración, resentimiento y la sensación de que tu vida no te pertenece del todo. Y entonces viene la pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Hasta cuándo seguiré pidiendo permiso para existir? Pedir permiso puede parecer algo insignificante, casi inofensivo, pero cuando se convierte en un hábito, te roba silenciosamente la vitalidad. Sigues viviendo, sí. Sigues cumpliendo roles, sí. Pero por dentro, algo se oscurece. Y cuando algo se desvanece por dentro, ni el maquillaje, ni la ropa bonita, ni los cumplidos pueden devolverle el brillo. Tu mirada se cansa, tu risa se modera, tu alegría se raciona. Porque en el fondo, lo sabes, no vives para ti, sino para los demás. Pero quiero que entendáis una cosa fundamental. No necesitas pedir permiso para ser feliz. Ahora no. No después de todo lo que has dado, todo lo que has soportado, todo lo que has construido. El respeto que buscabas, ahora te lo debes a ti mismo. Y aquí hay un giro importante. Dejar de pedir permiso no significa darle la espalda a las personas que amas. No significa volverse duro, frío
o insensible. Simplemente significa no te traiciones más. Es posible seguir amando, cuidando y compartiendo sin renunciar a quien eres. Es posible ser generoso sin ser sumiso. Es posible estar presente sin ser prisionero. Pero para lograrlo se necesita valentía. Valentía para decepcionar. Valentía para ser incomprendido. Valentía para ser visto como diferente. Porque sí, a algunas personas les molestará que empieces a elegirte a ti mismo. Y eso está bien. Su reacción no tiene que ver contigo, tiene que ver con la pérdida de control que una vez tuvieron sobre tu vida. Y aquí va un detalle liberador. Si alguien solo puede conectar contigo mientras te niegas a ti mismo, esa relación nunca fue verdaderamente verdadera. El amor que exige sacrificio constante no es amor, es opresión disfrazada. Así que permítete preguntarte, ¿qué harías si no tuviera que pedir permiso? Quizás viajarías, quizás te volverías a enamorar, quizás simplemente dirías no a situaciones que te quitan energía. Quizás redescubrirías aficiones olvidadas o te atreverías a guardar silencio sin justificación. Y créeme, incluso pequeños cambios como este son revolucionarios, porque cada vez que te eliges, algo en tu interior respira de nuevo. Este es el comienzo de la libertad emocional. La libertad de no tener que justificar, de no tener que dar explicaciones, de no tener que conformarse con expectativas que nunca fueron tuyas. La libertad de existir con dignidad, sin pedir permiso para sentir alegría. No me malinterpreten, la libertad no es la ausencia de ataduras, sino su verdadera presencia. En el momento en que dejas de pedir permiso, tus ataduras cambian de calidad. Las que permanecen son las que te respetan, y las que se alejan dan paso a algo más real, más enriquecedor, más auténtico. Por lo tanto, vivir sin pedir permiso no es un acto de rebeldía, es un acto de amor propio, es reconocer que, tras décadas de mantener roles, tienes el derecho, e incluso el deber, de reconciliarte con tu esencia. El hábito de pedir permiso puede haber guiado tu vida hasta ahora, pero no tiene por qué guiar los años venideros. Puedes romper este ciclo. Puedes, con cada decisión, dar un paso hacia ti mismo. Y quizás la pregunta más poderosa que puedes llevar contigo a partir de ahora es: ¿a quién le pido todavía permiso para ser feliz? Hay una especie de cansancio que no se nota en los exámenes médicos, pero que nos corroe por dentro. No proviene del esfuerzo físico ni de la edad, sino de algo mucho más silencioso. Los apegos que se han convertido en cargas y la culpa que se ha acumulado como una sombra constante. Este es quizás uno de los mayores ladrones de vitalidad después de los 60. Y aquí quiero romper el ritmo y haceros una pregunta directa. ¿Os habéis dado cuenta de que, a menudo, lo que más os drena la energía no es lo que hacéis, sino quién está a tu lado? Piénsalo. Durante años, algunas personas fueron un refugio. Hablar con ellas era como un soplo de aire fresco. Su presencia traía seguridad, cariño, significado. Pero en algún momento, ese vínculo cambió. Lo que antes te nutría empezó a agobiarte. Lo que antes era un abrazo se convirtió en una exigencia. Lo que antes era una compañía se convirtió en un hábito. Y ahí te quedaste, quizás por lealtad, quizás por miedo a la soledad, quizás por culpa. Y esta es una dura verdad. No todos los vínculos que fueron importantes merecen ser eternos. Si eres honesto contigo mismo, probablemente te hayas sentido así. Esa conversación que antes era ligera y ahora parece una obligación. Esa visita que antes era una alegría y ahora resulta agotadora. Esa llamada que antes traía buenas noticias y ahora solo trae quejas o críticas. En el fondo, sabes que algo se ha perdido. Pero, ¿por qué es tan difícil soltar? ¿Por qué insistimos en mantener vivos lazos que ya no nos nutren? Quizás sea porque confundimos
fidelidad con prisión, o porque llevamos la creencia de que cortar un vínculo es sinónimo de egoísmo. En realidad, aquí hay un punto de inflexión. Aprender a alejarse de lo que duele no es egoísmo, es autocuidado. El verdadero egoísmo es obligarse a permanecer en situaciones que matan la alegría solo para salvar las apariencias. Y quiero que me respondan en los comentarios, con el corazón abierto. ¿Alguna vez han seguido en una relación solo por miedo a la culpa o al juicio de los demás? Escriban sí o no. No tienen idea de cuántas personas se identificarán con ustedes y quizás, al compartir, ayuden a alguien a liberarse también. Ahora, hablemos de la culpa. La culpa es un peso invisible que arrastra historias del pasado. Algunos tipos de culpa surgen de errores reales, de decisiones tomadas bajo presión, de palabras dichas en momentos de ira. Pero la mayor parte de la culpa que nos atormenta no proviene de la malicia, sino de la ignorancia, el miedo y la inexperiencia. Aún así, seguimos castigándonos como si hubiéramos cometido crímenes irreparables. ¿Alguna vez has sentido esto? Ese pensamiento persistente de debería haber hecho las cosas de otra manera. Ese recuerdo que regresa una y otra vez, incluso décadas después, como si siempre exigiera un derecho imposible. Así es. La culpa es una de las cargas más crueles porque no tiene fecha de caducidad. Se instala en el corazón y se repite hasta que creemos que merecemos cargarla para siempre. Pero aquí surge la pregunta clave. ¿Cargar con la culpa es realmente una señal de responsabilidad? ¿O es solo una forma encubierta de autocastigo? Piénsalo. ¿Culparte sin parar ayuda a alguien? ¿Repara el pasado? ¿Mejora el presente? ¿O simplemente te roba la paz y te aprisiona los días? ¿Y el resentimiento? El resentimiento es otra historia. Es la culpa volcada hacia afuera. Es cuando esperamos disculpas que nunca llegan, reparaciones que nunca llegarán, y en esa espera nos convertimos en prisioneros de lo que nos hizo daño. El resentimiento se disfraza de justicia, pero en la práctica es una cadena. No arregla nada, solo prolonga el dolor. ¿Cuántas personas conoces que llevan sus viejas quejas como medallas, mostrando sus heridas como prueba de que tienen razón? Quizás incluso tú mismo lo hayas hecho alguna vez. Pero, ¿acaso te proporciona algún alivio real? Seamos honestos, ¿no es agotador guardar resentimientos durante años, incluso décadas? Ahora, una provocación. ¿Qué pasaría si nunca recibieras la disculpa que esperabas? ¿Y si la reparación que anhelas nunca llegara? ¿Permitirías que tu vida se congelara en este punto? Es difícil de escuchar, pero liberador de entender. El pasado no se puede rehacer, pero sí reinterpretar. Y replantear no significa borrar, no significa olvidar. Significa cambiar tu relación con esa cosa. La herida no desaparece, pero puede convertirse en una cicatriz, y una cicatriz ya no duele. Simplemente cuenta una historia. Y aquí quiero que interactúen de nuevo. Escriban en los comentarios una palabra que represente algo de su pasado, que estén listos para transformar en cicatriz. Solo una palabra. ¿Quién sabe? Quizás este gesto no sea el primer paso para aliviar su corazón. Ahora, hablemos de algo aún más profundo, el peso de los roles. A lo largo de la vida asumimos roles que al principio tenían sentido. El rol del fuerte, del responsable, del que mantiene todo bajo control para todos. Quizás tú eras esa persona, la que nunca se cae, la que siempre resuelve los problemas, la que siempre aguanta. Este rol pudo haber sido necesario en ocasiones, pero hoy ¿sigue teniendo sentido? ¿Cuántas veces has mantenido este rol solo porque creías que se esperaba de ti? ¿Cuántas veces has sonreído cuando estabas cansado por dentro? ¿Cuántas veces has dicho, está bien, cuando no te sentías bien en absoluto? Y aquí está la sorpresa. Seguir con esta personalidad podría alejarte de lo que más anhelas: apoyo, comprensión y descanso. Porque quienes siempre parecen fuertes
rara vez reciben atención. Todos creen que no la necesitas, pero la verdad es que sí, todos lo hacemos. ¿Qué pasaría si pudieras permitirte, por primera vez en décadas, soltar ese peso? Y si dijeras, sin vergüenza, hoy no puedo con esto, se derrumbaría el mundo. O descubrirías que también hay personas capaces de sostenerte. Esta es la parte que muchas personas pasan por alto. Permitirse ser vulnerable también es un acto de valentía. Pero ¿por qué le tenemos tanto miedo? Quizás porque nos han enseñado que la vulnerabilidad es debilidad, pero no es así. La vulnerabilidad es humanidad, es lo que nos conecta, es lo que nos permite ser verdaderamente vistos. Y he aquí una provocación inesperada. ¿Será que al seguir manteniendo vínculos que no te nutren y roles que ya no te representan, no te estás traicionando a ti mismo? Piénsalo bien. ¿Qué duele más? ¿Perder a quienes nunca respetaron tu verdad o perderte a ti mismo intentando conservarlos? La respuesta en el fondo ya la sabes. Llega un momento en el que el mayor acto de amor propio es liberar suelta las ataduras que se han convertido en cargas. Suelta la culpa que ya no sirve. Suelta los resentimientos que solo alimentan el dolor. Suelta los roles que ya no encajan. Y esto no es abandono, ni egoísmo, ni debilidad. Es madurez emocional. Es reconocer que tu energía es sagrada y que tienes derecho a usarla para lo que realmente importa. Y ahora quiero saber de ti, si tuvieras que elegir solo una cosa para liberar hoy, un vínculo, una culpa, un resentimiento o un rol, ¿qué sería? Responde en los comentarios. Quizás tu arrebato sea el empujón que alguien también necesita para soltar. Hay una especie de prisión sin barrotes, pero que aprisiona con la misma intensidad. Es la prisión invisible de quienes han sido fuertes durante demasiado tiempo, de quienes siempre han resistido, de quienes nunca flaquearon, de quienes, incluso cansados, perseveraron. Si reconoces esto, debes saber esto. Este carácter fuerte puede haberte salvado en muchas ocasiones, pero ahora puede estar destruyendo tu vitalidad. Quiero empezar con una historia real, una que quizás les resuene. Marta, de 68 años, fue la persona a la que todos acudieron en busca de ayuda durante toda su vida. Crió a sus 3 hijos prácticamente sola, cuidó de su madre enferma, se encargó de la casa e incluso trabajó fuera de casa. Para sus vecinos era un ejemplo de resiliencia, para su familia su refugio. Pero en una conversación íntima reveló algo devastador. Ya no sé quién soy sin resolver los problemas de los demás. Y lo peor es que nadie me pregunta si yo también necesito ayuda. Esta frase encierra una dura verdad. Quienes siempre se consideran fuertes, rara vez reciben atención. El rol se vuelve tan rígido que quienes te rodean creen que no sientes, que no necesitas, que no te derrumbas. Y cuando intentas mostrar fragilidad, casi nadie sabe cómo manejarla. Ahora, un dato que puede sorprenderle. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 40% de las personas mayores de 65 años reportan síntomas de agotamiento emocional y una profunda sensación de soledad, incluso rodeados de familiares. Esto demuestra que la fatiga que muchos sienten no proviene de la edad, sino de la acumulación de roles que ya no tienen sentido. Piénsalo. ¿Cuántas veces has asumido responsabilidades que ni siquiera eran tuyas, solo porque nadie más lo haría? ¿Cuántas veces has creído que debías aferrarte para evitar decepciones? ¿Cuántas veces has dicho, está bien, cuando en realidad solo querías llorar? Aquí quiero romper el ritmo y preguntarte, ¿cuánto tiempo piensas mantener esta personalidad tan fuerte? ¿Vale la pena seguir interpretando papeles que solo te distancian de ti mismo? Es curioso ver cómo reacciona el cuerpo. El agotamiento emocional no se detecta en las radiografías, pero se revela en señales sutiles: falta de entusiasmo, pérdida de brillo en la mirada, una tristeza silenciosa que no se puede nombrar. ¿Has sentido esto alguna vez?
esa sensación de estar físicamente presente pero ausente por dentro. Este es el precio de conservar una máscara que ya no te representa. Pero quizá estés pensando, si dejo este rol, ¿quién cuidará de los demás? ¿Quién resolverá los problemas? ¿Quién será el fuerte? Detrás de esta pregunta se esconde un miedo legítimo, el miedo a no ser necesario más. Y he aquí una revelación sorprendente. Las investigaciones psicológicas demuestran que muchas personas asocian su valor con lo útiles que son para los demás. Pero cuando esta utilidad se convierte en obligación, en prisión, el resultado es devastador: depresión, ansiedad e incluso enfermedades físicas. El cuerpo enferma cuando el alma está agotada. Ahora, imagina una balanza. En un lado están todas las veces que te has sacrificado para apoyar a alguien más. En el otro están las veces que recibiste atención, descanso y apoyo. Siendo honesto, ¿está equilibrada esta balanza? ¿O está demasiado pesada en un lado? Y si tu balanza no está equilibrada, ¿qué dice eso sobre cómo has vivido hasta este momento? Esta reflexión puede ser dolorosa, pero es necesaria. Porque mientras creas que siempre tienes que ser fuerte, seguirás traicionándome. Quiero compartir una estadística que puede parecer contradictoria. Un estudio de la Universidad de Harvard sobre la longevidad, que siguió a cientos de personas durante más de 70 años, concluyó que el factor más importante para la felicidad y la salud en la vejez no era el dinero, la fama ni el éxito profesional. Era la calidad de las relaciones. Y la calidad no se refiere a la cantidad de personas que te rodean, sino a la profundidad del vínculo. Ahora piensa, ¿cómo puedes tener relaciones de calidad si nunca te dejas cuidar, si siempre llevas la máscara de la fortaleza? Este es un cambio de patrón necesario. La vulnerabilidad no es debilidad, es conexión, es humanidad. Es permitir que otros participen en tu vida, no solo cuando das, sino cuando necesitas recibir. Y aquí quiero abrir un espacio para que interactúen conmigo. En los comentarios, escriban sobre una ocasión en la que se sintieron impulsados a ser fuertes, aunque estuvieran destrozados por dentro. Compartir esto puede ser liberador para ustedes e inspirador para quienes lo lean. Lo más sorprendente es que a menudo mantener esta imagen fuerte ya ni siquiera les resulta útil a los demás. Se convierte en un simple hábito, una forma de vida automática. Y los hábitos automáticos son peligrosos porque nos alejan de la verdad. Pero ¿qué pasaría si, poco a poco, empezaras a soltar ese peso? ¿Qué pasaría si, en lugar de decir «puedo con ello», dijeras «necesito ayuda»? ¿Se derrumbaría el mundo o descubrirías nuevas maneras de conectar? Es importante entender, dejar este rol no es rendirse, es madurar, es darse cuenta de que estar siempre disponible no es sinónimo de ser amado, que resolverlo todo no garantiza el verdadero respeto, que ser fuerte todo el tiempo no te protege, sino que te enferma. Y quizás te estés preguntando, pero si dejo de ser fuerte, ¿quién seré? Esta pregunta revela cuánto se ha integrado el rol con tu identidad. Pero la respuesta es simple: serás tú mismo, sin máscaras, y eso en sí mismo es liberador. Ahora les traigo otra información que podría sorprenderles. Investigadores de la Universidad de California han descubierto que las personas que practican el descanso emocional, es decir, quienes aprenden a decir no sin culpa y a dejar atrás roles que ya no desean mantener, tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, y una mayor longevidad saludable. En otras palabras, dejar de ser fuerte todo el tiempo puede, literalmente, salvar tu salud. Y aquí quiero que reflexiones sinceramente. ¿Cuántos años de tu vida quieres todavía pasar cargando con responsabilidades que ya no te corresponden? El tiempo es oro, y después de los 60 se vuelve aún más valioso. No tienes que demostrarle nada a nadie. No tienes que aferrarte a roles que ya no tienen sentido. No tienes que agotarte para cumplir las expectativas de los demás.
Pero esto requiere valentía. La valentía de decepcionar, la valentía de ser incomprendido, la valentía de mostrar vulnerabilidad. Y tengo un último reto para ti. No es hora de que finalmente dejes descansar a este fuerte carácter. No es hora de que te permitas ser simplemente humano, con tus fortalezas y debilidades, tus cansancios y deseos, tus caídas y tus nuevos comienzos. Porque al final, la verdadera fuerza no está en aferrarse, está en saber cuándo soltar. Hay una frase que muchos repiten después de los 60. Es demasiado tarde para cambiar ahora. Parece sensato, casi lógico, pero esta frase es una de las mayores trampas emocionales que podemos caer. Porque lo cierto es que no es el tiempo lo que limita el cambio, sino el miedo disfrazado de prudencia, miedo a parecer ridículo, miedo al fracaso, miedo a admitir que aún hay deseos en tu interior. Este miedo se disfraza de sentido común, pero en la práctica funciona como un obstáculo invisible. Susurra, mejor no intentarlo por si falla. Mejor no meterse con lo ya establecido, y poco a poco te vas convenciendo de que la estabilidad es sinónimo de felicidad. ¿Pero realmente lo es? Analicemos esta lógica por un momento. La naturaleza nunca deja de cambiar. Un río nunca fluye en la misma dirección 2 veces. Los árboles pierden y ganan hojas cíclicamente. El cuerpo humano se renueva constantemente. Entonces, si todo a nuestro alrededor cambia, ¿por qué creemos que, después de cierta edad, debemos detenernos? La respuesta es sencilla y a la vez incómoda, porque nos han condicionado a creer que envejecer es sinónimo de resignación. Pero quiero retarte. ¿Qué pasaría si fuera precisamente después de los 60 que el cambio se hiciera más poderoso? Porque ahora no cambias por impulso, sino por conciencia. No cambias para demostrarle algo a alguien, sino para vivir con mayor sinceridad. No cambias por necesidad de aceptación, sino por claridad. Quizás te estés preguntando, pero ¿cambiar qué exactamente? La respuesta puede variar para cada persona. Para algunos, el cambio significa romper vínculos que se han vuelto tóxicos. Para otros, es permitirse probar algo nuevo, como un curso, un viaje o una pasión. Para muchos, es simplemente cambiar la forma en que se relacionan consigo mismos, dejar de castigarse, dejar de cargar con culpas innecesarias, dejar de fingir fortaleza cuando su corazón necesita descanso. Y aquí va algo fundamental. El cambio no tiene por qué ser grandioso. A veces el cambio más impactante es el más simple. Cambiar la frase de rendirse por una de posibilidad. Salir a caminar en lugar de convencerte de que no vale la pena. Probar una nueva receta en lugar de repetir lo mismo de siempre. Abrir un libro diferente, escuchar un estilo de música diferente, llamar a alguien con quien no has hablado en años. Puede que esto parezca muy pequeño, pero no lo es. Son estos pequeños gestos los que abren caminos internos. Y aquí va un dato curioso. Estudios neurocientíficos demuestran que el cerebro humano conserva la plasticidad, es decir, la capacidad de crear nuevas conexiones hasta el final de la vida. Esto significa que, incluso a los 70, 80 o 90 años, aún es posible aprender, reaprender y cambiar. Tu cerebro no está cerrado, es como un jardín que puede florecer cada vez que plantas algo nuevo. ¿Te has parado a pensar alguna vez en el poder de esto? Significa que nunca es demasiado tarde para nadie. Significa que cualquier excusa que te pongas es, en realidad, miedo disfrazado. ¿Pero por qué el miedo es tan paralizante? Porque protege lo familiar. Y lo familiar, incluso cuando es incómodo, se siente seguro. Es como un sillón viejo. No es cómodo, pero es familiar. Te acostumbras a él, aunque esté desgastado, aunque ya no te sostenga. Levantarse requiere esfuerzo. Cambiarlo por otro requiere soltar. Pero hasta que no lo sueltes, permanecerás atrapado en la ilusión de que así está bien. ¿Es realmente así?
Ahora quiero que te detengas un momento a reflexionar. ¿Cuántas cosas has pospuesto por miedo a no estar a la altura? ¿Cuántos deseos has aparcado porque creías que no era el momento adecuado? Y ahora que ha pasado ese tiempo, ¿no es precisamente el momento adecuado? Porque hay un detalle precioso. El tiempo que te queda es el único tiempo real. No importa si tienes 60, 70 u 80 años. No importa si has vivido 3 décadas de renuncia. Lo que importa es lo que eliges ahora. Y aquí reside un secreto que pocos comprenden. A menudo, el cambio que más necesitamos no está en el mundo exterior, sino en nuestro interior. Se trata de cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Se trata de dejar de repetirnos, no puedo hacerlo, ya no puedo más, y empezar a probar, ¿y si lo intentara? ¿Y si fuera posible? ¿Alguna vez has intentado hablarte con más compasión? Decir merezco en lugar de debería. Puede parecer insignificante, pero cambia la química de tu cuerpo. Las palabras tienen el poder de abrir o cerrar caminos. Y hablando de caminos, quiero compartir un dato inspirador. Según una investigación de la Universidad de Stanford, las personas mayores que cultivan la curiosidad activa, que se permiten aprender cosas nuevas, incluso pequeñas, tienen mayor satisfacción vital y un menor riesgo de depresión. La curiosidad, más que la juventud, es lo que mantiene la vitalidad. Y aquí os pregunto, ¿cuándo fue la última vez que aprendiste algo solo por placer? Quizás hayas aprendido mucho a lo largo de tu vida, pero casi siempre por obligación, por trabajo, por familia, para apoyar tus roles. Pero, ¿cuándo fue la última vez que te permitiste aprender por el gusto de aprender, sin un propósito práctico, solo para sentir la alegría del descubrimiento? Esta es la invitación de esta etapa de la vida. Redescubrir el placer de aprender, no para demostrar nada, sino para sentirnos vivos, porque vivir no es repetir, vivir es expandirse. Y sí, sé que el cambio da miedo. Sé que intentar algo nuevo después de décadas puede resultar incómodo, pero recuerda, la incomodidad no es señal de peligro, es señal de crecimiento. Ahora quiero romper el molde. ¿Sabías que algunas de las personas más creativas de la historia lograron sus mayores obras después de los 60? Miguel de Cervantes publicó Don Quijotes a la edad de 58 años y solo completó la segunda parte de la obra a la edad de 68 años. Nelson Mandela se convirtió en presidente de Sudáfrica a la edad de 75 años. Laura Ingalls Wilder escribió su primer libro a los 65 años. Y desde entonces se ha convertido en una de las autoras más queridas de la literatura infantil. Estas historias nos recuerdan algo esencial. La edad no es un límite, es una oportunidad para crear con más profundidad, con más lucidez, con más conciencia. Ahora, déjame preguntarte directamente, si no fuera por la edad, ¿qué te gustaría empezar hoy? Piénsalo. Quizás esta sea la semilla que necesitas plantar. Y si este deseo parece imposible, recuerda, no tienes que empezar a lo grande, simplemente empieza. Hemos llegado a un punto crucial. A lo largo de esta guía hemos hablado del peso de pedir permiso, los vínculos tóxicos, la culpa y el carácter fuerte que nos aprisiona. Ahora la pregunta es, ¿cómo resolvemos todo esto? La respuesta es clara, a través del cambio. No un cambio grandioso, sino un cambio consciente. Al soltar lo que ya no te pertenece, abres espacio para lo nuevo. Al romper con roles asfixiantes, redescubres quién eres. Al cultivar la curiosidad, redescubres la vitalidad. Y tal vez te das cuenta de que muchas de las respuestas que buscabas siempre estuvieron ahí dentro, solo que ahogadas por el ruido del miedo, la culpa y la obligación. Así que, aquí tienes una invitación práctica. Si de verdad quieres implementar todo esto en tu vida, sigue estos sencillos pasos. Elige algo que ya no tenga sentido y decide dejarlo ir. Puede ser un objeto, un sentimiento de culpa, un hábito o incluso un vínculo. Regálate una nueva experiencia, pequeña pero diferente. Puede ser una receta nueva,
un paseo por otro lugar o una canción que no te guste. Escribe una frase de permiso, pero no para los demás, sino para ti mismo. Algo como, me permito ser feliz a mi manera. Lea esta frase en voz alta todos los días. Comparte tu decisión con alguien de confianza. Al verbalizarla, conviertes tu intención en realidad. Celebra cada pequeño paso adelante. No esperes grandes logros. Cada gesto de autenticidad ya es una victoria. Este es el primer paso para que el cambio se produzca de forma ligera y real. Y ahora quiero dejarles una provocación que abre el camino a la siguiente parte. Una vez que aprenden a soltar y a permitirse cambiar, ¿qué ocupará el espacio que se libera? ¿Será solo silencio? ¿O será el comienzo de la paz que siempre han buscado? Llega un momento en la vida en que ya no buscamos velocidad, sino profundidad. Ya no queremos perseguir aplausos, sino descansar en silencios indoloros. Es en ese momento cuando la paz deja de ser un ideal lejano y se convierte en una posibilidad real. Y esta posibilidad no depende del mundo exterior, ni de la edad, ni de circunstancias perfectas. Surge en nuestro interior cuando aprendemos a soltar lo que ya no tiene sentido y a llevar solo lo esencial. Pero, ¿qué significa, después de todo, vivir en paz? Durante años estuvimos convencidos de que la paz era la ausencia de problemas, que la paz significaba armonía constante, relaciones perfectas, salud plena y una vida organizada. Pero la madurez nos enseña algo más. La paz no es perfección. La paz es una elección. Es la decisión de no luchar contra lo inevitable, de no continuar batallas que ya no son nuestras, de no insistir en apegos que agotan el alma. La paz comienza cuando dejamos de intentar arreglarlo todo. ¿Has notado cómo pasamos décadas intentando controlar lo incontrolable? Queremos que los demás actúen como creemos correcto. Queremos que el pasado sea diferente. Queremos que nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestra historia permanezcan inalterados. Y este esfuerzo constante es lo que nos agota. Pero cuando aceptamos que algunas cosas simplemente son como son, surge un profundo descanso. No porque hayamos renunciado a la vida, sino porque hemos dejado de luchar contra ella. Y aquí viene algo esencial. La paz no es pasividad, todo lo contrario. La paz es acción consciente, es elegir lo que vale la pena conservar y lo que hay que soltar. Es decir sí a lo que nutre y no a lo que sofoca. Es simplificar sin miedo a parecer menos. Y quizás me preguntes, ¿pero cómo podemos vivir en paz en un mundo tan lleno de exigencias, demandas y ruido? La respuesta es, desde dentro. El mundo no guardará silencio para ti, pero puedes aprender a guardar silencio interiormente cuando te enfrentes a aquello que ya no merece tu energía. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has sentido agotado no por lo sucedido, sino por cómo lo interpretaste? ¿Cuántas veces el problema no fue el evento en sí, sino la narrativa que creaste a su alrededor? Este es un punto importante. La vida suele ser menos pesada de lo que creemos. La carga proviene de las historias que nos repetimos. ¿Qué pasaría si cambiaras la historia? ¿Qué pasaría si en lugar de decir fracasé, dijeras aprendí? ¿Qué pasaría si en lugar de decir mis años han pasado, dijeras mi experiencia ha madurado? ¿Qué pasaría si en lugar de mirar atrás con arrepentimiento, miraras hacia atrás con cariño? Este es el comienzo de la ligereza. La ligereza no es superficialidad, no es vivir sin profundidad. Al contrario, es la capacidad de vivir intensamente sin dejarse arrastrar por lo irrelevante. Es caminar con más libertad, no porque todo sea perfecto, sino porque has decidido no arrastrar lo que debería haberse dejado atrás. Y aquí quiero compartir algo curioso. En muchas culturas orientales, la madurez se considera la cima de la sabiduría, no un declive. Y la sabiduría es precisamente eso, saber qué dejar ir, saber qué ya no encaja, saber que ya no hay necesidad de demostrar nada.
¿Te has parado a pensar alguna vez en cuánta energía has gastado intentando demostrar tu valía? A tus padres, a tus hijos, a tus parejas, a la sociedad. Y ahora, después de todo lo que has pasado, ¿sigue teniendo sentido buscar aprobación? ¿O el mayor acto de dignidad es finalmente mirarte a ti mismo y decir, soy suficiente, tal como soy? Este momento es un momento decisivo, porque cuando aceptas tu propia historia, sin odio ni vergüenza, la culpa pierde su poder. Cuando reconoces que algunas heridas no sanan del todo, pero pueden dejar de sangrar, el resentimiento se disuelve. Cuando entiendes que no tienes que ser fuerte todo el tiempo, tu cuerpo y tu alma respiran. Y entonces surge algo nuevo, un espacio interior. Este espacio es la verdadera riqueza de la madurez. Es el lugar donde no hay urgencia, ni prisa, ni miedo constante a la pérdida. Es donde la vida se vuelve más lenta, pero más profunda. Es donde te das cuenta de que no necesitas mucho para estar bien, y este no necesitar mucho no es resignación, es liberación. ¿Has notado alguna vez que cuando estás en paz, hasta los gestos más sencillos cobran significado? Un café por la mañana, un paseo tranquilo, una conversación sincera, una puesta de sol. La vida deja de ser una carrera hacia lo inalcanzable y se convierte en una presencia en lo que ya existe. Y en este punto surge uno de los mayores descubrimientos. La felicidad no está en acumular más, sino en necesitar menos. Menos objetos, menos papeleo, menos culpas, menos batallas, menos justificaciones y más verdad. Cálmate, más autenticidad, más presencia. ¿Pero estamos listos para vivir con menos? ¿O seguimos creyendo que soltar es perder? Aquí está el giro. Soltar no es perder. Soltar es ganar terreno, espacio para respirar, espacio para sentir, espacio para ser. Y es en este espacio donde nace el nuevo comienzo. Porque sí, incluso después de los 60, 70 u 80, siempre existe la posibilidad de empezar de cero. Un nuevo comienzo no tiene por qué ser grandioso. No requiere grandes cambios externos. A veces, el mejor comienzo ocurre en el interior, en el silencio de una decisión íntima. No me traicionaré más. Y esa decisión lo cambia todo. ¿Has considerado alguna vez que la vida, incluso ahora, puede ser diferente? ¿Que aún hay conversaciones que iniciar, sueños que revivir, afectos que cultivar, lecciones que aprender? El tiempo transcurrido no es una prisión, es un lastre. Y tú decides qué llevarte de ese lastre. Y quiero que te hagas una pregunta ahora mismo, mientras me escuchas. ¿Qué quiero llevarme de ahora en adelante? ¿Y qué estoy finalmente listo para soltar? Esta reflexión podría ser el comienzo de la ligereza que has estado buscando. Y cuando alcances este punto de claridad, te darás cuenta de que no necesitas perseguir la felicidad. La felicidad se manifiesta de forma natural cuando dejas de cargar con cargas inútiles. No llega como una explosión, sino como un alivio. Como el silencio que de repente deja de ser incómodo y se convierte en descanso. Ese es el secreto de la vida después de los 60. No se trata de huir, se trata de permanecer. No se trata de conquistar, se trata de ser. No se trata de demostrar, se trata de aceptar. Y tal vez, cuando mires hacia adentro, te darás cuenta de que el mayor logro no es el que reconocen los demás, sino el que finalmente reconoces tú en ti mismo. Así que, permítete esta paz, permítete esta ligereza, permítete este nuevo comienzo. Y recuerda, la vida no se mide por el tiempo transcurrido, sino por la presencia que elijas cultivar a partir de ahora.